Prepárate para una inmersión profunda en un misterio que te dejará helado. El caso de El monstruo de Flatwoods, Exactamente. también conocido como el monstruo del condado de Braxton o el fantasma de Flatwood. Un caso que, a pesar de haber ocurrido hace más de 70 años, Las de 70 años, sí. sigue generando escalofríos y alimentando la imaginación. De todos aquellos que buscan respuestas en lo desconocido. Hoy vamos a sumergirnos en los relatos de quienes se enfrentaron cara a cara con esta criatura, Vamos a explorar las posibles explicaciones, desde las más racionales, hasta las que desafían nuestra comprensión. y analizaremos cómo este caso surgido en un pequeño pueblo de Virginia Occidental ha logrado trascender fronteras. Y convertirse en un ícono de la cultura popular. Nuestra historia comienza el 12 de septiembre de 1952 en Flatwoods. Virginia Occidental. Imagina un atardecer tranquilo. La calma de un pueblo rural. De pronto un objeto brillante cruza el cielo a toda velocidad. Un objeto que, según los testigos, aterriza en la propiedad de un granjero local. Despertando la curiosidad y el temor de los habitantes. Por supuesto. Un grupo de niños jugando en las afueras del pueblo. Son los primeros en avistar la extraña luz. Intrigados y sin medir el peligro. Deciden adentrarse en el bosque para investigar. Liderados por Kathleen May. Una joven madre preocupada por sus hijos. Se internan en la oscuridad del bosque sin saber que se encontrarían con algo que cambiaría sus vidas para siempre. Para siempre. Lo que vieron esa noche en el bosque los marcaría para siempre. Una experiencia aterradora. Describen una figura imponente de casi 3 metros de altura. Con una cara roja e incandescente. Egos brillantes que emitían una luz verde anaranjada. Como si quemaran desde adentro. Algunos de los testigos mencionaron detalles aún más escalofriantes. Manos pequeñas en forma de garra, pliegues que parecían una especie de vestimenta extraña, Y una cabeza, como las de espadas. afilada y La amenazante. figura emitía un silbido agudo y penetrante. Un sonido que les heló la sangre y los paralizó de terror. Intentaron correr o huir de esa presencia aterradora, Pero la criatura parecía deslizarse hacia ellos. como si flotara sobre el suelo. Exactamente. Envueltos en un miedo que los consumía, percibieron un olor nauseabundo Una niebla densa y picante. que los envolvió y les provocó náuseas. Tropezaron, cayeron, se levantaron, Y corrieron sin mirar atrás. desesperados por escapar de esa pesadilla. Al llegar al pueblo con el aliento entrecortado y el miedo aún latente en sus ojos, relataron lo sucedido. Las autoridades incrédulas ante la historia se dirigieron al lugar del avistamiento. Sin embargo, no encontraron rastro alguno de la criatura Solo encontraron un silencio inquietante, y la niebla que aún flotaban en el aire. como un testigo mudo de lo ocurrido. Al día siguiente, un periodista local Lee Stewart Jr. reportó haber encontrado marcas de deslizamiento y un depósito extraño y gomoso cerca del lugar del avistamiento. La noticia corrió como la pólvora, y pronto el caso del monstruo de Flatwoods se convirtió en una sensación nacional. Periódicos y estaciones de radio de todo el país se hicieron eco de la historia. Alimentando la imaginación y el temor de la gente. Y como era de esperarse, investigadores de lo paranormal, incluyendo a los ufólogos, se sintieron atraídos por el caso. Buscando respuestas en lo desconocido. En la posibilidad de que esa criatura fuera un visitante en otro mundo, Pero no todos se dejaron llevar por la especulación. Joe Nickell, investigador del Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones Paranormales, Ceci Cobb. propuso una explicación más terrenal. Nicholl, conocido por su enfoque escéptico y su rigor científico, analizó los testimonios, las evidencias y el contexto del avistamiento, llegando a una conclusión que para muchos resultó decepcionante. Una conclusión que desafiaba las creencias populares. ¿Qué explicación alternativa ofreció Nicholl para este caso? ¿Pudo realmente haber una respuesta racional para algo tan aterrador y extraño? Nicholl planteó que lo que los testigos vieron esa noche Ajá. no fue un monstruo, sino una combinación de factores que en un contexto de miedo y sugestión se conjugaron para crear una imagen aterradora. Es decir, que la mente les jugó una mala pasada amplificada por el miedo a lo desconocido. Exactamente. Es interesante. Según Nicholl, la luz brillante en el cielo no era una nave espacial, sino un meteoro, un fenómeno astronómico que, visto desde la perspectiva de los testigos, pudo haber sido interpretado como algo aterrador. Y la figura imponente, los ojos brillantes, el silbido escalofriante. Claro. ¿Cómo explica Nico esos detalles? Ahí es donde entra en juego su conocimiento de la fauna local. Entiendo. Nicholl argumentó que la criatura no era más que una lechuza común, Una lechuza. una especie que habita en los bosques de Virginia Occidental y que en ciertas condiciones puede resultar bastante imponente. Una lechuza, en serio, me cuesta imaginar cómo una lechuza, aún siendo grande, pudo ser confundida con una criatura de 3 metros de altura con ojos brillantes
y una cabeza como el as de espadas. Entiendo tu escepticismo, pero déjame explicarte. Por favor. Las lechuzas, especialmente las de granero, tienen ojos grandes y brillantes que reflejan la luz, lo que podría explicar el brillo que los testigos describieron. Además, suelen emitir un sonido característico, un chillido agudo, que en la oscuridad y amplificado por el miedo pudo ser interpretado como un silbido escalofriante. Es cierto que las lechuzas pueden resultar intimidantes, especialmente de noche. ¿Sí? Pero ¿y la forma de la criatura? La cabeza puntiaguda, las garras. ¿Cómo encajan esos detalles en la teoría de Nickel? Recuerda que los testigos estaban aterrados corriendo a través del bosque con la adrenalina en su punto máximo. Claro. Su percepción estaba alterada por el miedo y es posible que hayan exagerado o distorsionado algunos detalles. Tiene sentido. Nickel sugirió que la cabeza puntiaguda podría haber sido simplemente la silueta de la lechuza posada en un árbol Ajá. y las garras sus patas extendidas para aferrarse a la rama. El miedo puede hacernos ver monstruos donde solo hay sombras. Exactamente. Pero, ¿y la niebla? El olor nauseabundo que los testigos describieron. Sí. ¿Cómo se explica eso? Es posible que la niebla haya sido vapor de agua condensado por la diferencia de temperatura entre el aire frío de la noche y el calor del cuerpo del meteoro al atravesar la atmósfera. En cuanto al olor nauseabundo, podría haber sido causado por la vegetación del bosque o por algún químico liberado por el meteoro al desintegrarse. Entonces, según la teoría de Nickel, no hubo ningún monstruo, solo una combinación de un meteoro, una lechuza y una buena dosis de sugestión y miedo. Una explicación racional sin duda, pero que no termina de convencer a todos. Claro, para aquellos que buscan respuestas en lo paranormal, la explicación de Nickel puede resultar decepcionante. Por supuesto. Pero es importante recordar que su análisis se basa en la evidencia disponible y en el método científico que busca explicaciones verificables y comprobables. Y precisamente por eso vale la pena explorar otras teorías, otras posibilidades que nos ayuden a comprender este misterio. Hay quienes sugieren que la criatura de Flatwoods podría haber sido un visitante de otro mundo, un ser extraterrestre que por alguna razón se estrelló en la Tierra. La teoría extraterrestre, aunque fascinante, no cuenta con evidencia sólida que la respalde. Es cierto. No se encontraron restos de una nave espacial ni huellas o rastros que indiquen la presencia de un ser de otro planeta. La falta de evidencia tangible dificulta la validación de la teoría extraterrestre. Pero ¿qué hay de otras posibilidades? Como la existencia de seres interdimensionales, criaturas, que habitan en dimensiones paralelas a la nuestra y que en ocasiones logran cruzar la barrera que las separa. Esta es una teoría aún más especulativa que se basa en la idea de que existen múltiples dimensiones, reinos invisibles que coexisten con el nuestro. Algunos investigadores de lo paranormal creen que la criatura de Flatwoods podría haber sido un ser interdimensional que accidentalmente o de forma intencionada se manifestó en nuestro mundo. Una idea que, aunque difícil de comprobar, abre un abanico de posibilidades fascinantes. Podríamos estar rodeados de seres de otras dimensiones invisibles a nuestros ojos, pero capaces de interactuar con nuestro mundo en momentos y lugares específicos. Es una pregunta intrigante que nos lleva a reflexionar sobre los límites de nuestra percepción y la posibilidad de que existan realidades que aún no podemos comprender. Sin embargo, es importante mantener una postura crítica y no dejarnos llevar por la especulación sin fundamentos. Exacto. La búsqueda de la verdad exige rigor y análisis sin descartar ninguna posibilidad, pero siempre buscando evidencias que respalden nuestras hipótesis. Y en el caso del monstruo de Flatwoods, la falta de evidencias concluyentes nos obliga a mantener la mente abierta a considerar todas las opciones desde las más racionales hasta las más fantásticas. Y justo cuando creíamos haber explorado todas las posibilidades, un nuevo elemento surge en nuestro radar, un caso que a pesar de ocurrir décadas después y en un lugar muy distante, presenta similitudes escalofriantes con el monstruo de Flatwoods. Te refieres al caso de la Bruja de Monterrey, un incidente ocurrido en México en el año 2004, donde un oficial de policía reportó haber visto una criatura con características muy parecidas a las del monstruo de Flatwoods. Un caso que nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que exista una conexión entre estos dos eventos, separados por el tiempo y la distancia, pero unidos por la presencia de una criatura aterradora y misteriosa? Para responder a esa pregunta, tendremos que adentrarnos en los detalles del caso de la Bruja Monterrey, analizar las similitudes y las diferencias y explorar las posibles explicaciones que se han planteado. Prepárate para un viaje al corazón del misterio donde la realidad se confunde con la fantasía y donde la búsqueda de la verdad nos lleva a lugares insospechados. Nos encontramos ahora frente a un nuevo enigma, un caso que nos llega desde México, Un país con una rica tradición de leyendas y folclore. donde lo mágico y lo real se entrelazan en un tapiz vibrante y misterioso. Exactamente. En enero del 2004, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León,
un policía llamado Leonardo Samaniego se encontró cara a cara con algo que desafiaba toda lógica. Y que en muchos aspectos recordaba al monstruo de Flatwoods. Samaniego, mientras realizaba su patrullaje nocturno, vio una figura oscura vestida de negro que levitaba sobre el suelo. Levitando. Sus ojos grandes y negros irradiaban una luz inquietante. Como si penetraran en lo más profundo de su ser. Aterrado, Samaniego intentó huir en su patrulla, pero la figura lo persiguió, Lo persigue. arañando el parabrisas con una fuerza sobrehumana. Increíble. En su desesperación, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste de luz. Un accidente terrible. Cuando sus compañeros llegaron al lugar del accidente, lo encontraron en estado de shock, balbuceando incoherencias sobre una bruja voladora. Muchos lo tomaron por loco. Pero Samaniego insistía en que lo que había visto era real, una criatura aterradora que lo había atacado sin piedad. Una experiencia traumática, sin duda. Las autoridades escépticas ante su relato le realizaron pruebas toxicológicas y psicológicas. Pero los resultados fueron negativos. Samaniego no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia ni presentaba signos de inestabilidad mental. Entonces, ¿qué fue lo que vio Samaniego esa noche? Fue víctima de una alucinación de un juego macabro de su mente. ¿O realmente se encontró con una criatura sobrenatural, una bruja con poderes que desafían nuestra comprensión? Al igual que en el caso del monstruo de Flatwoods, la falta de evidencia concluyente nos deja en un terreno pantanoso donde la realidad se difumina con la especulación. Algunos investigadores sugieren que Samaniego pudo haber sufrido un episodio de parálisis del sueño, un trastorno que provoca alucinaciones vívidas y una sensación de terror extremo. Una posibilidad. La parálisis del sueño, aunque aterradora, no explica la presencia de marcas en el parabrisas de la patrulla ni los testimonios de otros policías que en esa misma época reportaron haber visto figuras extrañas en el cielo de Monterrey. Es cierto, los reportes de avistamientos de brujas voladoras se multiplicaron en Monterrey a principios del 2004, lo que llevó a algunos a pensar que algo extraño estaba ocurriendo en la ciudad. ¿Era un fenómeno de histeria colectiva o realmente había algo sobrenatural acechando en la oscuridad? Es fascinante cómo estos dos casos, separados por décadas y miles de kilómetros, presentan similitudes tan inquietantes, las descripciones de las criaturas, la sensación de terror que provocan la falta de evidencia tangible. Todo un misterio. Todo nos lleva a preguntarnos, ¿hay una conexión entre el monstruo de Flatwoods y la bruja de Monterrey? Son manifestaciones de un mismo fenómeno, de una fuerza desconocida que se manifiesta en diferentes puntos del planeta. Es una posibilidad intrigante que nos invita a explorar la naturaleza de lo desconocido, a cuestionar los límites de nuestra percepción y a aceptar que hay misterios que tal vez nunca podamos resolver por completo. Y quizás en esa incertidumbre, en esa búsqueda incesante de respuestas, reside la verdadera esencia de la fascinación que sentimos por estos casos. El deseo de comprender lo inexplicable, de encontrar un sentido a lo que nos aterra y nos maravilla. El monstruo de Flatwoods, la bruja de Monterrey y tantos otros casos sin resolver nos recuerdan que el mundo es un lugar mucho más complejo y misterioso de lo que imaginamos y que en ese misterio reside la belleza y la emoción de la aventura humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido, un viaje que nos ha llevado a explorar los límites de la realidad, a enfrentar nuestros miedos y abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades. Esperamos que esta inmersión en el misterio del monstruo de